Amados amigos y hermanos en Cristo, buenos días nuevamente. Hoy es 13 de enero y estamos nuevamente aquí compartiendo lo que es el devocional de la mañana. Muy contentos de poder estar temprano leyendo las escrituras, meditando en las escrituras y trayendo cada día una nueva bendición que encontramos en la palabra, compartiéndola a través de este devocional diario de la Primera Iglesia Bautista de Tegucigalpa. Es una gran bendición el poder ver que muchos de ustedes están compartiendo este devocional y que está llegando también a muchas personas. Hemos visto en nuestra página el seguimiento que muchos le están dando y estamos muy agradecidos, muy contentos, y le invitamos a ser parte de este ministerio compartiéndolo para que también otras personas puedan escuchar. El día de hoy tenemos una nueva bendición que encontramos en la palabra, y es en la carta segunda a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, donde vamos a estar basando lo que es la meditación de esta mañana, específicamente en el versículo 18. Pero quiero invitarle a que, para que comencemos bien el día y que el devocional lo pongamos en las manos del Señor, podamos nosotros comenzar con una oración. Le invito a que nos acompañe a orar. Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente, Señor. Qué precioso, Señor, es levantarnos de mañana y poder, oh Dios, ir a tu palabra y refrescar, Señor, nuestro corazón, Señor, la sed de nuestro corazón en tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que por favor la uses el día de hoy para hablarnos a nuestro corazón, para poder vivir, Señor, nuestra vida, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos, agradecidos por tus bendiciones, por tu provisión y sobre todo, Padre Santísimo, viviendo y disfrutando, Señor, de cada bendición que tú nos has dado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es así que ponemos, oh Dios, la bendición de esta mañana, la reflexión de esta mañana, para que seas tú quien nos edifique, Señor, y que podamos este día caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La palabra del día de hoy la encontramos en el libro, en la carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 5, versículo 18, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el tema que vamos a estar tratando hoy es la reconciliación de cada uno y para todos. Y es precisamente el tema de la reconciliación, una gran bendición para nosotros. Dice la lectura devocional: una de las disposiciones de Dios que menos se practica es la reconciliación. Personas que abandonan la iglesia enojados, esposos y esposas que se divorcian y quedan peleados, y hermanos y hermanas en Cristo que prefieren vivir alejados entre sí antes que ser reconciliados, como lo establece la Biblia. Dios nos reconcilió consigo mismo. La palabra reconciliar da a entender un cambio total. Dios nos cambió. Sin la muerte de Cristo existía un estado de antagonismo entre nosotros y Dios, sin solución al problema. La muerte de Cristo creó una vía de acceso. La condición del hombre cambió de no tener ningún camino hacia Dios a ser capaz de recibir la oferta de la salvación completa por medio de Jesucristo. En 2 de Corintios 5, 18, se nos dice que Dios cambió o no se nos dice que Dios cambió o reconcilió. El hombre fue el que se alejó de Dios cuando pecó en el huerto del Edén, trayendo muerte y separación. Por su pecado, al hombre se le cambió de una posición donde no podía ser salvo a una donde mediante la cruz de Cristo ahora puede ser salvo mediante la fe en la obra del Señor. La reconciliación fue una de las obras fundamentales de Dios en su plan para proveer salvación por medio de Cristo. Fue siempre parte de su plan. Esto significa que la muerte de Cristo fue capaz para todos los que vivieron antes de la cruz, al igual para quienes viven después de ella. La obra de Dios llegó al pasado así como al futuro. La puerta que cerró el pecado de Adán en el huerto del Edén la abrió Cristo por la muerte en la cruz. Es más, se abrió cuando se cerró, cuando Adán pecó, debido a que Dios iba a hacer esa obra perfecta en la cruz. La gloriosa verdad es que
todos hemos sido reconciliados con Dios por lo que Cristo hizo en su muerte por nosotros. Cualquiera puede venir a Cristo bajo el estandarte de todo aquel que quiera, que aparece en Apocalipsis 22:17. Nada más se tiene que hacer en el sentido de este aspecto de provisión de Dios para la salvación. La aplicación de la reconciliación, sin embargo, es provisional para todos, pero actual para cada uno que responde con obediencia y fe. Como nos desafía el versículo 20, reconcíliese con Dios. Esta es la acción de mi corazón y mi voluntad cuando cambio mi mente en cuanto a Cristo. Aún así, esta decisión solo es posible y eficaz porque Dios hizo un cambio total para cualquiera que venga a Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese es el tema que tenemos el día de hoy. Y esa es la bendición que podemos disfrutar. Y es el hecho de haber sido reconciliados con Dios. Muchas veces, al igual que otras bendiciones, esta no la valoramos, esta bendición de haber sido reconciliados. Y debemos de entender primero qué significa eso para que aprendamos a valorar el haber sido reconciliados con nuestro Creador. Dice la Escritura en Romanos 5:10, y le voy a leer algunos pasajes que hablan de cuál es nuestra condición natural, ¿verdad? Porque naturalmente, ¿verdad?, nosotros éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Dice, porque siendo enemigos, fuiste reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, ahí nos está diciendo que antes de creer en Cristo Jesús, antes de venir a Él, nosotros éramos enemigos de Dios en cuanto a nuestros pecados. Nosotros nos enemistamos con Dios. Y fuimos nosotros los que establecimos una división entre nosotros y Dios. Isaías nos lo hace ver en Isaías 59, versículo 2. Dice Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios está dispuesto a bendecir, Dios está dispuesto a extender su mano para bendecir a su pueblo, pero como dice Isaías, he aquí que Dios no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es así que encontramos nosotros en la Escritura que nuestra condición natural, antes de creer en Cristo Jesús, somos enemigos de Dios. Nosotros nos enemistamos con Dios y lógicamente la enemistad de Dios también es para con el pecado, porque Dios es un Dios santo. En Colosenses 1:21, que es otra cita bíblica donde encontramos el tema de la reconciliación, nos dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vemos aquí de que antes de Cristo nosotros éramos enemigos y también extraños para Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él. Y ahora tenemos y gozamos de esa reconciliación con Dios. Y el texto que acabamos de leer en esta porción de la Escritura, en 2 Corintios 5:18, que nos dice de que todo esto proviene de Dios, nos hace ver de que siempre Dios es el que toma la iniciativa. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios fue el que vino a su encuentro. No es el hombre el que ha salido al encuentro de Dios, es Dios el que ha salido al encuentro del hombre para poder reconciliarse con su creación. También vemos que nos dice de que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esta reconciliación solo es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Está disponible para todo mundo, pero eficaz solamente para aquellos que por la fe y la obediencia vienen a Cristo Jesús en arrepentimiento y creen en Él. Y nos dice que no solamente eso, o sea, no solamente nos reconcilió consigo mismo, sino que también nos ha hecho partícipe de ese ministerio de la reconciliación, de tal manera que nosotros seamos mensajeros de reconciliación, embajadores de reconciliación. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 20, pero quiero leerlo desde el 18, dice, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y es así que Dios nos reconcilia, pero también nos bendice haciéndonos parte de ese ministerio de la reconciliación y de poder llevar reconciliación a otros y llamar a otros a que se reconcilien con Dios, a que cambien su condición para con Dios, su pensamiento para con Dios. Porque siendo enemigos de Dios a causa de nuestros pecados y teniendo amistad con el mundo, y como lo dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, siendo enemigos de Dios, Dios ha abierto las puertas para que nos reconciliemos con Él. Lo triste es que muchas personas quieren seguir viviendo en sus pecados y no se reconcilian con Dios, no quieren reconciliarse con Dios. Y eso le lleva a una tragedia, a una lastimosa tragedia eterna, siendo enemigos eternamente de Dios, expulsados completamente de su presencia. Pero Dios nos ha dado la bendición de podernos reconciliar con Él, y nosotros somos embajadores de reconciliación, y debemos de vivir en reconciliación, debemos de vivir reconciliados. Y quiero preguntarle a usted, ¿usted realmente vive reconciliado? ¿Vive reconciliado con Dios y vive en reconciliación con sus hermanos? Porque si hemos recibido el ministerio de la reconciliación y hemos sido reconciliados, estamos llamados también a reconciliar. Y el Señor Jesucristo decía en Mateo 5, 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso significa vivir reconciliados. Significa perdonar porque hemos sido perdonados. Significa reconciliarnos con otros porque nosotros mismos hemos sido reconciliados con Dios. La cuestión es que muchas veces no queremos dejar nuestro orgullo, no queremos dejar nuestro resentimiento, y entonces no vivimos reconciliados. No queremos reconciliarnos con personas que nos han herido, que nos han dañado. No queremos reconciliarnos. Esperamos que ellos sean los que den el primer paso. Pero en esto somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso de la reconciliación. Si la otra persona no se quiere reconciliar, es la decisión de ella y la responsabilidad de ella delante de Dios, pero nuestra condición debe de ser estar dispuestos a la reconciliación y hacer todo lo que esté necesario para poder tener paz con los demás. Dice la palabra: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y eso significa ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero también, como lo dice 2 de Corintios 5:20, nosotros somos embajadores de Cristo, somos mensajeros de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, debemos de decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Y ese es un buen desafío para el día de hoy. Si alguna enemistad, alguna situación, alguna separación tiene con su esposa, con su esposo, con su vecino, con su amigo, con algún hermano, es tiempo de reconciliarnos. Y sobre todo, es tiempo también de invitar a otros a que se reconcilien con Dios. Haga esa buena labor. Llame a la gente a la reconciliación con Dios, y también sea usted un instrumento de reconciliación. Y esa es la bendición que tenemos. Y valoremos esa bendición, porque siendo enemigos de Dios, Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él, y ahora vivimos reconciliados con Dios, y eso trae paz al corazón. Le animo a que por favor vivamos el día de hoy reconciliados y llevando también reconciliación. Comparta este mensaje con otros que quizás no están reconciliados con Dios, para que tengan un mensaje de esperanza que los llame a la reconciliación con su Creador. Quiero que por favor oremos esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado contigo mismo y tú tomaste la iniciativa, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos motivó a poder responder al llamado a la reconciliación. Pero, Señor, ahora ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir en la reconciliación y a vivir reconciliados, oh Dios, manifestando que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, oh Dios, y que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque tú nos reconciliaste contigo mismo.
Padre, dejamos este día en tus manos y te pedimos que tu Espíritu hable a nuestro corazón. ¿Qué medidas debemos de tomar este día, Señor, para poder, Señor, ser esos embajadores que en nombre de Cristo invitan a la gente para que se reconcilie contigo? Gracias por la bendición de la reconciliación y gracias por la bendición, Señor, de ser parte de este ministerio de la reconciliación. Úsanos, usa nuestra vida. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado en este devocional de la mañana. El tema de hoy, la reconciliación de uno y para todos. Vivamos en reconciliación y que este día sea un día para reflexionar, para pensar, pero también para agradecer que habiendo sido enemigos, ahora somos nosotros reconciliados con Dios. Viva en reconciliación, reconcíliese con Dios, pero también reconcíliese con su hermano. Que Dios le bendiga.